Hola amigos de YouTube, los saluda AlexKemist93 trayéndoles un nuevo video. Para esta ocasión he decidido hablar sobre uno de los procesos más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de escribir una historia. Puesto que como en vídeos pasados dedicados al tema de la narrativa, vimos aspectos importantes sobre la trama y los personajes, hoy veremos todo lo referente a la construcción de mundos, mejor conocido como worldbuilding, y cuáles son las mejores maneras para aplicarlo a nuestra historia. Así que sin más, comencemos. Worldbuilding es el proceso de construir un mundo imaginario, a veces asociado con todo un universo ficticio. Desarrollar un entorno imaginario con cualidades coherentes como historia, geografía y ecología es una tarea clave para muchos escritores de ciencia ficción o fantasía. El worldbuilding a menudo implica la creación de mapas, una historia de fondo y personas. Se pueden crear mundos construidos para la diversión personal y el ejercicio mental, o para actividades creativas específicas como novelas, videojuegos o juegos de rol. Por lo tanto, el worldbuilding básicamente es a grandes rasgos, el universo donde vamos a desarrollar nuestra historia. Para este video he decidido usar ejemplos de worldbuildings muy conocidos de la ficción con el fin de ilustrar mejor lo comentado. La construcción del mundo es la esencia misma de cualquier buena historia de fantasía o ciencia ficción. Una buena construcción del mundo otorga una riqueza inmersiva a la escritura, al mismo tiempo que brinda a los lectores la información que necesitan para comprender los personajes y las líneas de la trama. Entonces, ¿qué deben hacer exactamente los escritores para construir mundos en su ficción? Para averiguarlo, dividiremos el concepto de construcción mundial en tres categorías principales. Mundos imaginarios. La construcción de universos completamente ficticios, que se encuentran principalmente en los géneros de fantasía. Crear un mundo imaginario es uno de los tipos más complejos de worldbuilding. Se utiliza con más frecuencia en la fantasía y la ciencia ficción, donde el escritor evoca desde cero todos los detalles de su mundo. Geografía, historia, lenguaje, personajes, costumbres sociales, política, religión, etc. Realidad alternativa. Reimaginaciones de los detalles de nuestro mundo existente. Popular entre los escritores de ciencia ficción. Ubicaciones reales. La invocación de un lugar real en el mundo, utilizado en novelas sin elementos de lo fantástico. Para inspirarnos, recomiendo recurrir a algunos de los grandes constructores de mundos de nuestro tiempo para ver cómo han construido universos enteros desde la nada. Algunos de estos ejemplos son los siguientes. El mundo de Poniente de George R.R. Martin. Saga de Canción de Hielo y Fuego. Como bien lo dije ya en un anterior video, el metaverso que ha creado Martin para su historia es sin duda uno de los mejores exponentes que podemos tomar como referencia para ver cada uno de los detalles en los que nos tenemos que fijar a la hora de la construcción de nuestro mundo. Para empezar, tenemos un mundo medieval con la peculiaridad de que las estaciones duran aproximadamente 10 años y la magia poco a poco va desapareciendo. Este mundo está dividido en dos continentes. Por un lado está Poniente y por el otro Esos. Ambos se dividen en diversos territorios. En el caso de Poniente se divide en 7 reinos, los cuales son gobernados por un solo monarca que ocupa el trono de hierro y se encuentra en la ciudad portuaria de Desembarco del Rey. Como pudieron notar, una buena forma para ir estableciendo los componentes de nuestro mundo es partir de lo más general a lo particular. Otro ejemplo, Narnia de C.S. Lewis. Si bien el mundo de Narnia en palabras de su propio autor se puede considerar como una alegoría un tanto retorcida del paraíso bíblico, hay que destacar que este mundo también posee un buen worldbuilding. Si partimos de lo general, tenemos que se trata de uno de los múltiples mundos que existen paralelamente a nuestra realidad y que solo se puede acceder a él mediante la magia de unos anillos mágicos. Aunque posteriormente se crearan diversos portales que conectaran ambos mundos. De este mundo podemos destacar 3 tierras principales. La propia Narnia, en la cual humanos, seres fantásticos, mitológicos y animales parlantes viven en armonía. Su dios principal es Aslan el león. Y su contraparte Carlomen, un país donde viven gente nefasta de piel morena, con tendencias árabes y un extremado culto al dios cuervo llamado Tash. Y en medio de esas dos tierras se encuentra el reino de Archenland, el cual podría considerarse como un reino neutral. Otra de las formas en las que podemos definir un punto de partida es elegir un aspecto en particular. Por ejemplo, J.R.R. Tolkien, autor de El Señor de los Anillos, El Hobbit y otras innumerables obras clásicas, comenzó el desarrollo de la Tierra Media de una manera inusual, creando primero un lenguaje ficticio completo para que lo hablen sus personajes. Tolkien, filólogo profesional y lingüista talentoso, desarrolló la lengua élfica del Quenya, usándola como base para expandir su mundo imaginario en la vasta, detallada y rica Tierra Media que conocemos hoy. Por supuesto que no todos los escritores podrán, o estarán interesados, en crear un lenguaje funcional y ficticio, para su mundo. Sin embargo, el identificar un aspecto del mundo imaginario que estamos interesados a desarrollar puede ser un buen punto de partida. Primero, hay que trabajar duro en este elemento, y luego concentrarse en desarrollarlo y salir de allí. Encontrarás que las piezas de tu mundo encajan mucho más fácilmente una vez que tengas una base sólida desde la que expandirte.
haciendo preguntas sobre tu mundo. Una vez que hayas empezado a establecer un punto de partida, deberás comenzar a trabajar los detalles que conforman un mundo imaginario convincente y coherente. Una excelente manera de comenzar a hacer esto es hacer y responder un conjunto de preguntas relacionadas con los diferentes aspectos de tu mundo. Acércate a este ejercicio como si estuvieras describiendo tu país de origen a alguien que no sabe nada al respecto, o, en una escala mayor, como si estuvieras presentando a la Tierra a alguien de una raza alienígena. ¿Cómo explicarías? ¿Cómo se ve y se siente, sus paisajes, su clima? Ejemplo, Hyrule. The Legend of Zelda, un sitio mágico que posee bosques, montañas, lagos, un desierto, villas y templos antiguos. A su vez, Hyrule está conectado con el Reino Sagrado, lugar divino en donde se encuentra la Trifuerza, y tiene una dimensión alternativa y oscura denominada Reino Crepuscular. Su gente, su apariencia, costumbres, ética y valores, las fuerzas dominantes que dan forma al cambio y al desarrollo. Ejemplo. Avatar: La leyenda de Aang. El mundo se divide en 4 naciones, cada una relacionada a algún elemento. La nación del agua, de la tierra, del aire, y la del fuego, la cual domina y somete a todas las anteriores. Si te sientes abrumado por todos los detalles potenciales que se necesitan cubrir, es recomendable comenzar por crear una lista de preguntas fundamentales que deben responder sobre tu mundo. En la descripción del video, les dejaré un enlace con un cuestionario que a mí me ha ayudado mucho a la hora de crear un mundo ficticio. Es probable que algunas preguntas no se apliquen o afecten directamente a tus personajes y narrativa, de modo que decide qué aspectos son más cruciales para las historias que quieres contar en tu mundo y céntrate en responder las preguntas más relevantes. Mientras, responde a estas preguntas de construcción del mundo en gran parte en beneficio de sus lectores. Es imperativo tener en cuenta los viejos consejos sobre cómo mostrar, no de sí. No quieres que los lectores se sientan como si simplemente estuvieran alimentados con cucharadas de hechos, detalles e historia. La narración más exitosa proviene de un enfoque sutil y matizado para construir tu mundo a través de detalles narrativos, descripción y desarrollo, inspirándose en la vida real. Aunque imaginar un mundo completamente nuevo es uno de los procesos más creativos que puede emprender un escritor, es casi imposible crear algo completamente de la nada. Naturalmente, aunque solo sea de manera subconsciente, adaptarás e incorporarás algunos elementos del mundo real a tu entorno e historia imaginarios, usándolos como base de inspiración. Puedes ser capaz de desarrollar tu mundo moldeando, adaptando o dibujando paralelos con lugares de la vida real, puntos de referencia, eventos cruciales o incluso personalidades históricas, donde la realidad y la fantasía chocan. Una forma interesante de proporcionar contraste o conflicto dentro de tu historia es desarrollando tu mundo ficticio junto a, o dentro de, una ubicación establecida, por ejemplo, aquí en la Tierra. Quizás el ejemplo más famoso de este cruce de realidad / fantasía es la serie de Harry Potter de J.K. Rowling, que involucra un mundo de magia completamente inventado que está oculto en la Tierra moderna. Harry mismo, como el personaje principal desde cuyo punto de vista se presenta la historia, es tan extraño en este mundo como lo son los lectores al principio. Se nos presenta de primera mano a cada persona, lugar, detalle y experiencia junto a Harry. A medida que viaja a este nuevo mundo mágico y recibe respuestas a sus preguntas, también lo hacemos nosotros como lectores. Realidad alterna, similar a la creación de un mundo imaginario, pero un poco menos exigente debido a la base existente con la que tienes que trabajar. La construcción de una realidad alternativa es un tipo de construcción del mundo que a menudo se encuentra en la distopía, la especulación y la ciencia ficción. Al crear una realidad alternativa, estás desarrollando una versión alternativa de nuestra propia Tierra, imaginando cómo podrían ser las cosas diferentes y planteando preguntas sobre lo que estas diferencias significarían para la humanidad. Los autores a menudo utilizan este estilo de escritura para expresar sus pensamientos acerca de los defectos de la humanidad y el mundo de hoy, explorando las consecuencias que estos defectos pueden tener para el potencial de producir. Ejemplo, Shingeki no Kyojin. La humanidad está resguardada dentro de 3 colosales murallas que imposibilitan la entrada de los titanes, seres abominables que devoran a las personas y luego las regurgitan. Está un tanto relacionado a nuestra realidad, ya que en el mismo mundo existen conflictos políticos, así como una organización basada en las clases sociales. Y sí, como escritor que se imagina una realidad alternativa, la pregunta más importante que puede hacer es ¿qué pasaría si? Esta es la pregunta básica en la que debe basarse toda la premisa de tu historia y sobre la cual construirá los elementos individuales de su mundo. Por ejemplo, ¿y si un evento histórico particular, importante nunca hubiera ocurrido? ¿Y si nuestro planeta y sus habitantes hubieran evolucionado de manera diferente? ¿Y si un aspecto fundamental de la vida tal como la conocemos fue cambiar repentinamente? ¿Qué pasaría si inventáramos una nueva tecnología que pudiera lograr cosas maravillosas / terribles? ¿Qué pasaría si pudiéramos visitar o comunicarnos con otras formas de vida, o viceversa? Estos son el tipo de preguntas que se deben hacer al desarrollar las diferencias entre tu mundo y el mundo real. Creencia e incredulidad. Una diferencia clave entre crear una realidad alternativa y crear un mundo imaginario es la suspensión de la incredulidad que puedes esperar de sus lectores. Los lectores nunca pensarían en cuestionar, por ejemplo, el hecho de que un solo anillo mágico tiene el poder de gobernar el mundo. También es menos probable que cuestionen el hecho de que una adolescente está conquistando lentamente un reino cuando hay dragones involucrados en la ecuación.
Sin embargo, en la realidad alternativa, es posible que tengas que trabajar un poco más para atraer a los lectores a lo profundo de tu mundo y mantenerlos allí. Los escenarios un poco familiares, las realidades distorsionadas y los escenarios humanos semirrelacionados presentados en este tipo de narración realzarán los sentidos de los lectores de lo que es creíble y lo que no. Por lo tanto, deberás convencerlos de que todo lo que sucede en tu historia es una posibilidad realista para la Tierra en la que se basa. Veamos algunas de las mejores maneras de lograr esto. Pasado, presente o futuro. Una de las mejores maneras de comenzar a establecer tu realidad alternativa es aclarar el periodo de tiempo en el que deseas establecerla. ¿Cuándo tendrá lugar tu historia en relación con el mundo real? Cada uno de estos enfoques tiene sus propias ventajas y beneficios, y cada uno se presta bien para diferentes propósitos. Tendrás que decidir cuál de estas configuraciones sirve mejor para la historia en particular que quieres contar. Si eliges reescribir el pasado, estás empleando el regalo de la retrospectiva para imaginar lo que podría haber sido. Piénsalo como una realidad alternativa de ficción histórica, por así decirlo. Ejemplo retrofuturista. Fullmetal Alchemist. El mundo donde se desarrolla esta historia, al menos si tomamos en cuenta la trama presentada en la serie de 2003, ocurre en una realidad paralela a nuestro mundo conectada mediante la puerta de la verdad. En este mundo la alquimia existe y a diferencia de la alquimia que conocemos, esta es capaz de moldear y manipular la materia a su antojo. La época podría considerarse en la primera década del siglo XX, y el lugar podría ser un país como Alemania o Inglaterra. En cuanto al detalle retrofuturista, aquí podría entrar la fabricación de los automail, que son prótesis de metal que sirven para sustituir partes o extremidades del cuerpo perdidas durante la guerra. Como se trata de un país completamente militarizado, existe también un Führer que, como todos sabemos, es un guiño a Hitler. En la película del Conquistador de Shambhala, podemos admirar mejor estas similitudes. Conoce tus bloques de construcción. Para representar una versión alternativa convincente del mundo, primero debes estar bien versado en los hechos de la versión real. Ya sea que estés configurando tu realidad alternativa en una ubicación del mundo real o reimaginando un evento histórico, aprende todo lo que puedas sobre su contraparte real e incorpora su conocimiento en tu nueva interpretación. El fin del mundo tal como lo conocemos. La ficción distópica y postapocalíptica ha visto un aumento meteórico en los últimos años, especialmente en el subgénero de adultos jóvenes. La trilogía de los Juegos del Hambre, quizás la más popular del grupo, ha generado una gran cantidad de novelas ambientadas en nuevas versiones de la Tierra, y es fácil ver por qué. Imaginar un evento apocalíptico a escala global te da la libertad de predecir cómo la humanidad podría reconstruirse después de un desastre de este tipo. Un tema carnoso para abordar. Una decisión clave que se debe tomar al escribir en este género es cómo tratará el evento apocalíptico en sí. La opción más común es establecer la narrativa después del evento y describir sus consecuencias, de ahí que la ficción postapocalíptica se convierta en un género bien conocido en sí mismo. Series como los Juegos del Hambre y las trilogías de Maze Runner eligen el camino postapocalíptico. En última instancia, deberás decidir si es necesario aclarar el evento apocalíptico considerando las formas en que podría beneficiarse o restar valor a tu historia. Ubicaciones actuales. En otros géneros distintos de la ciencia ficción y la fantasía, la práctica de construir un mundo se conoce más comúnmente como la creación de un sentido de lugar. El lugar tiene un papel importante en cada historia, y se usa a menudo con gran efecto en la ficción literaria. En las novelas con un sentido del lugar especialmente fuerte, el escenario se convierte virtualmente en un personaje en sí mismo. Encarna, refleja, apoya y mejora la narrativa a cada paso. Entonces, ¿cómo se puede construir y desarrollar un retrato profundo, fascinante y original de una ubicación existente? El primer consejo para cualquier persona que desee infundir su trabajo con un sentido del lugar es también el más obvio. Vaya a ese lugar. Siempre que sea posible, pasar una buena cantidad de tiempo en el lugar donde sea que establezca su historia es lo mejor que puede hacer como escritor. Puntos de bonificación si está escribiendo sobre el lugar en el que creció o pasó la mayor parte de su vida. Si conoce el lugar desde adentro hacia afuera, será mucho más fácil pintar una imagen convincente y atractiva para sus lectores. Ejemplo. Derry, Enid, de Stephen King. Como bien todos sabemos, el pueblo de Derry es una creación propia del autor, tomando como referencia algunas de las locaciones que el autor solía visitar cuando era niño en su natal estado de Maine. Hacer una investigación detallada. Tendrás que profundizar en la historia del lugar de la manera que puedas, mirando documentales, visitando museos, leyendo libros y otra literatura del periodo. Si puedes, también recomiendo encarecidamente hablar con las personas que se encontraban en ese lugar en el momento adecuado. No hay mejor fuente que alguien que pueda contarle todo esto desde una experiencia de primera mano. Los libros de ficción histórica son un buen recurso para aquellos que desean escribir ficción inmersiva y auténtica en periodos de tiempo pasados y ubicaciones reales. Ejemplo de ficción histórica. Las legiones malditas de Santiago Posteguillo. En esta historia conoceremos de primera mano el conflicto bélico de cartagineses contra romanos en lo que hoy se conoce como las guerras púnicas. En esta ficción conoceremos ambos bandos. Por un lado está el general Aníbal de Barca, quien busca destruir a Roma en venganza por la muerte de su padre, y por el otro Publio Cornelio Escipión, general romano encargado de liquidar a Aníbal a toda costa. Como pueden darse cuenta si es que han leído la obra, en esta serie de novelas el autor demuestra una gran maestría al recrear la antigua República Romana, todo esto gracias a una investigación muy bien documentada. Habla con tus sentidos. Construir y desarrollar un sentido de lugar es una gran excusa para flexionar los músculos descriptivos.
Pero no te limites a describir lo que ves, habla sobre los sonidos, los olores, la sensación del lugar elegido, el ambiente y las cosas que contribuyen a ello. Y, quizás lo más importante, el efecto que el lugar tiene en tus personajes. En ese sentido, vale la pena recordar que no debes quedar demasiado atascado en la descripción a expensas de la trama y el desarrollo del personaje. Ten en cuenta que tu invocación de lugar es, en última instancia, para servir a los personajes y la historia que contiene. Ejemplo, Lutadel en Nacidos de la Bruma. Es una ciudad medieval renacentista que vive sumida entre las brumas debido a que un volcán constantemente lanza cenizas a su alrededor, además de verse manipulada por la magia del Lord Legislador. El autor demuestra una gran maestría al incluir cada uno de los 5 sentidos a través de sus descripciones, esto para darnos una visión mucho más completa de su mundo, además de incluir temas como desigualdad entre clases sociales, magia por medio del uso de metales, combates aéreos muy bien detallados, y temas tanto políticos, como filosóficos y religiosos. Luego de haber relacionado todos los puntos anteriores, puedo llegar a las siguientes conclusiones. Para empezar, el arte de construcción de mundos necesita tanto de un gran poder de inventiva como de convencimiento por parte del autor a los lectores. La planeación estratégica es un requisito necesario, pues un mundo que no cumpla con todo lo anterior, se puede sentir tanto soso como vacío. Como autores debemos saber cómo dosificar la información de nuestro mundo para no abrumar a nuestros lectores. Solo debemos de saber incluir aquellos detalles que enriquezcan tanto la trama de nuestra historia como los escenarios que vamos a utilizar. Siempre debemos de tomar en cuenta el mostrar en vez del decir. Podemos tomar algunos de los universos ficticios ya existentes como referentes para nuestra historia, pero siempre tratando de ser los más originales posible, por lo que un plagio no siempre es la mejor opción. Pero sin duda el mejor consejo que puedo decirles, es que lo intenten, pues la mejor forma de saber si realmente han creado un buen world building es planearlo, aplicarlo a la obra y esperar la retroalimentación de los demás. Bueno gente de YouTube, esto es todo de mi parte. Se despide AlexKemist93, esperando que el video les haya gustado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir mi contenido con aquellas personas que crean que les pueda servir. Ya por último, les dejo el avance del próximo video, donde reseñaré el anime de Code Geass. Por favor no se lo pierdan, nos veremos en el siguiente video, hasta pronto.